Estamos a la espera del último participante de esta conferencia, que es el presidente de ProWax. Si nos permiten un momentito, les voy a hacer una breve introducción sobre el motivo de esta reunión, de esta convocatoria hacia ustedes. El objetivo es poder anunciar, poder continuar la defensa del exconvento de Santa Catarina de Siena en términos de su adjudicación a una empresa privada y el conocimiento de manera reciente de la asignación de 18.729.981 pesos para procesos de restauración y modificación de este sitio considerado histórico. Esta es una lucha que ProWax ha esgrimido desde hace varias décadas, desde su fundación, y en la que han participado de manera activa y constante distintos miembros de este patronato, entre los cuales están los presentes, empezando por el extremo de la izquierda, Graciela Cervantes, fundadora de ProWax, y quien de manera muy constante ha estado al frente de diferentes luchas que ha emprendido este patronato. El ingeniero José Luis Bustamante nos acompaña en esta ocasión. El ingeniero José Luis también es fundador de este patronato y también estuvo de manera constante y de manera directa en esta lucha de ProWax. El maestro Francisco Toledo, que fue fundador de ProWax, y bueno, yo que también soy de ProWax. Y bueno, en espera bueno, el exconvento de Santa Catarina de Siena ha sido básicamente cárcel municipal, cárcel estatal, juzgados penales, y a partir de 1974 existió un decreto por Luis Echeverría para rescatar el exconvento, restaurándolo, y se destinó a un fideicomiso, a un hotel a partir de Nacional Hotelera, que era una empresa paraestatal del gobierno federal, y en 1988 Miguel de la Madrid concluyó precisamente este fideicomiso. Le damos la bienvenida a don José Márquez, presidente de ProWax. Y bueno, don José, que es presidente de ProWax, nos podrá comentar de manera más profunda sobre esta convocatoria a ustedes como representantes de medios de comunicación, y en el sentido de poder proteger este patrimonio y cuestionar por qué fondos públicos se destinan a empresas privadas para obras que son solamente para beneficiar a un segmento muy concreto de la sociedad civil. Entonces le doy la palabra a don José Márquez, presidente del patronato. Muchas gracias por su presencia. La historia de este inmueble es muy interesante porque parte de cuando vino la desamortización de bienes mostrencos que se hizo en la época de la Reforma, de Juárez. Quedó bajo la responsabilidad del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda en específico. Esto vino sucediendo. Hubo un momento en que la Secretaría de Hacienda y el presidente Juárez tuvieron, para generar recursos, tanto para la federación como para darle un soporte a los municipios, que hacer valuaciones por lotes de muchos conventos. Es el caso que nos sucede con la Casa Puerto, por ejemplo, el exconvento de ¿cómo se llama? De los jesuitas. Entonces esos lotes fueron vendidos en subasta pública. Bueno, este inmueble quedó bajo el patrocinio del gobierno federal, bajo su propiedad como bien nacional, porque nomás se vendió una parte. Posteriormente, en 1945,
el gobierno federal le entrega en concesión al gobierno del estado, entre otros inmuebles que le otorga, por ejemplo, el del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que también era patrimonio federal, le entrega la parte que ocupaba la cárcel pública. Y posteriormente, en un acto de decisión presidencial, siendo gobernador don Alfonso Pérez Gasga, le entregan el predio donde se construye la escuela Abraham Castellanos. Allí ya no hubo decreto. En el caso de la cárcel sí hubo un decreto. Sin embargo, la escuela se construyó, se conservó lo único que era la fachada, la barda. En ese momento, la construcción se fue numerando piedra por piedra para llegar a la reconstrucción de la barda. Lo único que se dejó fue aparente la barda. En ese contexto se había dado otra situación, que don Alfonso quería hacer un mercado en donde hoy es el centro etnobotánico. Afortunadamente se le convenció de que eso sí ya era fuera de él. Pues bien, se siguió el inmueble ocupado por la cárcel. Vino el problema del mantenimiento, que muy poco le podía hacer el gobierno del estado. Desocupan la cárcel, que estaba en muy malas condiciones, se va a un edificio de la zona militar, también propiedad federal, y ¡pum! Entonces viene la decisión del presidente Echeverría, y mediante un decreto, habiendo aceptado el gobierno del estado que ya no le era útil el inmueble para nada, porque ya lo había ocupado también para las instalaciones del municipio, ahí estuvo la presidencia, el teatro del pueblo, que fue el Cinelandia, y desde luego la escuela. Entonces, que ya no le era útil, oficialmente lo informa el gobierno del estado, y entonces el presidente Echeverría emite un decreto donde desincorpora de la jurisdicción pública federal el predio, pero lo hace, por cierto, con el plano original que abarcaba la huerta que ocupaba media manzana de lo que constituye la manzana de enfrente por el lado de Reforma. Ocupan nada menos, hablan de 15,000 metros cuadrados en ese decreto original, y al mismo tiempo hace la propuesta de que se vea la forma de el aprovechamiento del inmueble para hotel. El notario público que le toca hacer la escritura fue muy cuidadoso, porque precisamente habiendo discrepancias entre las medidas que daban la antropología, la Secretaría del Patrimonio Nacional, que daban la misma Secretaría de Hacienda, él con la realidad vino a verificar, y entonces determina el área que exactamente ocupa actualmente el hotel, que eso queda y se incorpora con un fideicomiso con Financiera Internacional, que fue la financiera. El administrador a la otra parte del fideicomiso fue Nacional Hotelera, una paraestatal, y empiezan a hacer la restauración, pero acondicionamiento para hotel que iba a explotar Nacional Hotelera. El propio decreto establece que una vez pagados los costos de inversión recuperados, lo que siga generando era para que Nacional Hotelera lo destinara a recuperación de otras construcciones similares en otros lados. Sin embargo, pasa el tiempo y entonces el presidente Miguel de la Madrid, cuando viene la desincorporación de bienes de las paraestatales, ahí emite otro decreto
donde da por concluido el fideicomiso y le transfiere todo a Fonatur, que es la instancia que actualmente debe de tener bajo su dominio este inmueble. Lo que no ha habido es información precisa en qué condiciones se liquidó el fideicomiso, cómo recibe Fonatur este inmueble, qué vigilancia ha tenido el gobierno federal respecto a las restauraciones, porque aquí hay cosas delicadas. Debe de haber dentro del contrato de fideicomiso, que no lo conocemos, y que eso debió de haberse dado a conocer, el inventario de todas las obras de arte que han estado allí, que las vemos, pero que no sabemos si son todas o quedaron algunas por ahí extraviadas. Pero también debe de existir el inventario de las decoraciones que existían en los muros, que fueron restauradas en la capilla de lo que es pues una sala de exposiciones y de eventos que usan, que fue el Teatro del Pueblo, y que es una capilla. En el coro había las guías de los dominicos, que era un decorado muy característico de los dominicos, y que ahora, la otra ocasión que entramos a un evento, están ya pintadas de blanco y desgraciadamente no sabemos, no pude verificar si era pintura a la cal, que ojalá fuera, porque se pueda quitar, o es pintura vinil. Hubo descubrimientos de vestigios prehispánicos en las partes del lavadero. No sabemos qué se siguió haciendo, si están conservados, qué pasó al respecto. Total, que el fideicomiso transferido a Fonatur, fue transferido con todo a Fonatur, desaparece el fideicomiso y la operadora es Fonatur. La última constancia que hay constancia en una diligencia de apeo y deslinde que se tuvo que hacer respecto al predio de Murguía con Reforma. Allí se apersonó el representante de la empresa como arrendadora todavía. Hoy aparece etiquetado por el Congreso Federal una partida de 18 millones para hacer obras complementarias para el hotel. Pero aquí viene la confusión, porque la información tal parece que se le da a un propietario, lo cual es imposible, porque el propietario debe seguir siendo el gobierno federal por las características del inmueble. Aquí se requiere que dé la claridad de información que tiene que darse respecto a qué condiciones está, inclusive qué condiciones tiene si existe el arrendamiento, porque es preservar valores que son históricos, valores inclusive lo que está ahí enterrado, porque todas estas edificaciones están sobre bienes que son de la prehistoria, prehispánicos, que allí existen, que ya hubo indicios de que existían, y lo que se requiere es claridad de información y también la certeza de cómo se fueron aplicando los decretos emitidos por el presidente Echeverría y el licenciado Miguel de la Madre. Hoy Fonatur es el responsable, y Fonatur es ya el maestro, le manda un requerimiento a la dirección de Fonatur. Esperamos la respuesta, pero aquí también lo que debe de hacer, sobre todo el Congreso del Estado, es apersonarse para requerir, porque es parte de preservar la soberanía estatal en inmuebles, porque precisamente lo que se hizo cuando vino la nacionalización de los bienes, el presidente Juárez toma la decisión
de que la responsabilidad de vigilancia, de cuidado fueran los gobiernos, y por eso les da una forma de tener fondos para hacerlo. Hay muchas cosas que hay que aclarar, sobre todo por Fonatur. El requerimiento de los fondos que han otorgado vino desde luego de la empresa, porque es la que tiene el proyecto y está mejorando las cosas. Entonces, aquí hay que ver cómo está, porque la posición que tiene ProWax es la anulación de la escritura que Fonatur tiene como propietario, que vuelva a ser patrimonio de la nación para que vuelva a ser inalienable. Porque este fideicomiso tiene patrimonio propio y puedo hacer con él lo que desee al regirse por normas de carácter privado en beneficio solo de la cadena hotelera Quinta Real. ¿Por qué los beneficios de la renta del sitio no se quedan en Oaxaca? ¿Por qué el Estado mexicano asigna dinero a un fideicomiso privado? ¿No debería la propia empresa invertir en estos gastos? Antes de la anulación de la escritura, Fonatur debe rendir cuentas de qué clase de contrato tiene celebrado con la cadena Quinta Real. Exigimos saber cuánto dinero recibe el gobierno federal por este contrato, a dónde se destinan y han destinado estos recursos. La postura final de ProWax es que se reivindique el inmueble como bien nacional, anulando la escritura de Fonatur, y que el gobierno federal, si desea seguir usufructuando como tal, sea a través de una concesión, que es la forma que la ley señala para disfrutar privativamente los bienes de la nación. Hay que aclarar todo esto, porque ya de abusos que se han venido dando, ya es bastante la imposición y que no hay información. Si hay preguntas al respecto, pues con todo gusto. Oiga, don José, ¿y si Fonatur o alguna autoridad, ya sea estatal o federal, no dan respuestas? Bueno, se le tiene que requerir por la vía legal, que ahí está abierta la vía por lo que establece el acceso a la información, y esto debe ser información pública porque son bienes públicos. Esto no se trata de nada privado. El contrato es el privado, que es pero también tiene figura pública porque es sobre bienes públicos, porque este bien tiene que seguir siendo público. Lo que no hay es la certeza, porque si hicieron una operación del tipo es un propio derecho, eso sí. Arquitecto, bueno, ya nos ilustró un poco de que el gobierno ha sido de ocurrencias desde hace tiempo, no solamente en estos últimos años. Entiendo que este manifiesto, lo hecho público en este momento, es el primer paso, pero el segundo no sería el encuentro con los diputados federales, puesto que ellos son los que etiquetan los recursos y no están informados que es para un bien, entre comillas, particular. Dos, ya tienen el contacto con los diputados locales, si es la vía el Congreso para que esto tome rumbo, o solamente es por las circunstancias que hace esto ProWax. Mire, ahorita precisamente por indicaciones de nuestro amigo Francisco Toledo, maestro, se buscó a 2 diputados locales para que estuvieran aquí de invitados enterándose de esto. Aparentemente en la legislatura dieron una apertura cuando lo del maíz transgénico. Vamos a ver, ahorita no estaban en la ciudad y en fin no se les puede, pero sin embargo es... Yo vengo en representación del diputado Sergio Bello. De Sergio Bello. Pues le vamos a entregar unas copias de los antecedentes para que él, como presidente de la Comisión de Cultura, promueva por lo menos un punto de acuerdo para requerir la información clara y precisa a Fonatur, que es la entidad responsable. ¿Se sabe quién es el
dueño de la cadena Quinta Real? Son los muebleros estos Vázquez Riaño. Raña. Que han se han metido a la cuestión hotelera de alto, de 5 estrellas y todavía de la... Acá se habla de que quieren mejorar el hotel, en fin. Acá lo que se tiene que verificar es el contrato de arrendamiento que seguramente existe. La diligencia en que comparecieron los representantes fue en el mes de abril de este año, así es que todavía era una arrendataria. Vamos a ver. También, bueno, es importante mencionar antes de darle la palabra a alguno de los miembros de ProWax, que también gusta usar la palabra, que este monto que se asigna, 18.729.981.000 pesos, se asigna a una empresa con un poder adquisitivo muy grande, con un poder económico bastante grande, notorio en los hoteles que tiene en diversos estados de la República e incluso allende las fronteras. También esa es una parte de los cuestionamientos. Con este dinero que por ley se tiene que destinar a obras de beneficio social, de impacto general, de impacto más amplio, ¿por qué se dirigen específicamente a una empresa hotelera con este poder adquisitivo, con este poder de usufructuación de sitios históricos del Estado mexicano, cuando existen pues al mismo tiempo, en el mismo rubro, otros sitios históricos con necesidades profundas, también aquí mismo en Oaxaca, y que es importante que quede claro que ProWax no está en contra de que sea usufructuado por una cadena hotelera, pero sí está en contra de la opacidad en la que se han realizado estas transacciones. No ha habido, y la lucha de ProWax ha sido constante en ese sentido, rendición de cuentas durante todos estos años de asignación de ese sitio a una cadena hotelera, y no sabemos tampoco como ciudadanos a qué se ha destinado esos montos, ni tampoco podemos saber tampoco si esos montos se han quedado para proyectos culturales o proyectos de otra índole social aquí mismo en Oaxaca. Bueno, precisamente yo ahorita estoy dentro del ramo hotelero y bueno, sería cosa de que no es posible que se destinen recursos públicos para proyectos privados. Si bien es cierto, el inmueble, hasta donde sabemos, es propiedad pública, propiedad de la nación, pero no se vale porque en un momento dado la asignación que hacen de estos 18 millones de pesos independientemente es para el mejoramiento de las habitaciones, el mejoramiento de los centros de consumo, la construcción de un spa, la publicidad, las relaciones públicas, el marketing de un hotel. Es completamente injusto para todo el resto del gremio hotelero que estamos en Oaxaca. Es como si a mí en mi hotel pues me dan dinero público para poder pintar o para poder regalar mis habitaciones o para poder poner un spa. Es lo que no es posible, que se sigan asignando recursos públicos a actividades de carácter privado. Y sobre todo, la opacidad que hay, porque uno de los reclamos que se hicieron desde hace muchos años, cuando empezamos la lucha por ProWax, y que inclusive tendenciosa o maliciosamente se dijo que lo que quería ProWax era apoderarse del espacio para poderlo explotar, y lo que se dijo es que los recursos que este sitio generara, ¿sí?, lo que le pagaran, fueran destinados precisamente para el fortalecimiento cultural del estado de Oaxaca, para el mejoramiento del centro histórico de Oaxaca, y es lo que hasta este momento no sabemos ni cuánto pagan, ni cuánto tiene ingresos. Lo que sí sabemos dentro del gremio hotelero es que es uno de los hoteles que tiene los índices de ocupación más altos, y así como ocurre en otro rubro como Fábricas de Francia, que es de las tiendas más exitosas comercialmente hablando, este hotel es el más exitoso de la cadena. Por eso lo cambiaron de Quinta Real, de Camino Real a Quinta Real, porque lo consideran la joya de la corona de este grupo. Entonces, justamente lo que queremos los oaxaqueños, que al ser un patrimonio que está en Oaxaca, se clarifique, se transparente a dónde van estos recursos y a dónde se asignan. No es posible, creo que sería mejor
tratar de indemnizar a parte de los habitantes de la zona arqueológica de Mitla o a la parte de los ocupantes de la zona arqueológica de Monte Albán, que cada vez se destruye más y que es un patrimonio de todos los oaxaqueños que si no cuidamos se va a acabar. No es posible que se asigne casi $1 millón, que fue lo que dieron para este tipo de cosas, cuando a lo mejor este recurso pudo haber servido para indemnizar a los ejidatarios de Atzompa, a los ejidatarios o comuneros de Jojocotlán, para conservar este patrimonio que es Monte Albán. Entonces, he ahí la molestia que se tiene de la opacidad en la que siguen manejando las cosas. ¿Sheila? Yo únicamente quisiera enfatizar que ProWax lo único que está pidiendo es transparencia para que toda la ciudadanía, no únicamente ProWax. ¿Por qué? Porque creo que ProWax está representando a la ciudadanía, que estamos pidiendo transparencia y que no estamos en contra de ninguna cadena de hoteles. Lo puede tomar la cadena de hoteles que sea, siempre y cuando sea transparente, pero lo más importante que pide ProWax es que vuelva otra vez a ser patrimonio nacional y que por lo tanto sea inalienable, que no esté en peligro de venta. Muchas gracias. Pues si no hay alguna otra duda, nosotros les agradecemos mucho su presencia. Sí, supongo que no hay un caso similar en el país. ¿No hay? Bueno, hasta ahorita sabemos que hay muchos exconventos en diferentes partes del país, en Querétaro, mismo en Puebla. El Hotel Camino Real tiene uno de los exconventos, pero el caso particular de Oaxaca suena muy especial precisamente porque se trató de hacer la venta del inmueble en esta época. Si bien es cierto, como lo había mencionado el arquitecto Márquez, en la época de la Reforma efectivamente salió un decreto en donde se podían vender estos inmuebles o dedicarlos a la educación, a cárceles, a bibliotecas, a hospitales, pero en el caso particular de este, pues primero estuvo en poder del gobierno del Estado y el gobierno del Estado inocentemente o con toda la intención lo cedió nuevamente a la Federación, seguramente con la intención de que en algún momento en la memoria de los oaxaqueños se olvide que es un bien público y pase a ser una propiedad privada. Pues muchas gracias por su participación y les repetimos que hay que seguir en este proceso. Gracias.